esta mesa tiene un origen, es el aniversario de los talleres. Este año está de plácemes, está de cumpleaños, ha realizado sus temporadas habituales, pero también Isabel ha tenido la idea de organizar un par de mesas. La primera de ellas la tuvimos hace tiempo y tenía que ver con un poco hacer un panorama histórico de la danza contemporánea en México. Bueno, el tema principal sí es la danza contemporánea, indudablemente, pero hacer un panorama de la danza de los 80s y sus antecedentes. Fue muy enriquecedora, y ahora, siguiendo este camino, este ciclo, se plantea la danza hoy, relacionada con una temporada que también se realiza en los talleres. Los talleres ha sido el punto de partida de varias propuestas nuevas de jóvenes creadores. Isabel nos ahondará sobre ese tema, y hemos querido invitar no solamente a coreógrafos, sino a críticos de danza como el de la Chino, y también participantes de otras disciplinas, artistas como Federico Valdés, que es músico, y Patricia Mendoza, de plásticas, de fotografía, fundadora del Centro de la Imagen y fundadora también de este Centro Cultural Los Talleres. Para ver este panorama, las preguntas son como muy ambiciosas, pero tenemos que hacerlo. Por supuesto, lo más importante es lo que sucede en los escenarios, en los espacios artísticos, ante los públicos, los espectadores, los consumidores culturales, ahora les llaman, ¿verdad? Sin embargo, sí queremos hacernos unas preguntas. ¿Hacia dónde va la danza hoy? Si el título era la danza hoy, entonces tenemos exponentes, algunas jóvenes, coincidentemente son mujeres, ¿no? Y jóvenes, que nos hablarán de esto. Entonces, le doy la palabra a Isabel Beteta para que nos hable un poco, y después escucharemos las intervenciones de cada uno de los participantes. Se supone que cada intervención es de 3 minutos, así que seré muy introductoria realmente. Yo quisiera comenzar, y por eso me pareció también importante que estuvieran gente de otras disciplinas, con el concepto de hacia dónde van las artes. Me parece, no me parece, es un hecho, de que desde hace más de un siglo y ahorita, las artes se dedicaron a romper con todo lo que había antes, al grado de que hoy en día pues, se han difuminado muchas de las fronteras, y cada vez que se difumina una frontera, la gente se cree que descubrió el gran cambio, y a veces no es el caso. Pero sí me parece que en el caso de cuando ya se llega a la parte conceptual, y la parte conceptual en danza es como que la inmovilidad. Entonces esta es una posición muy personal, yo siento que más que danza en ese momento se comienza a convertir en un concepto escénico que se podría llamar instalación, porque lo que se está moviendo allí es música y es luz, pero no hay ni bailarines, o sea, hay alguien ahí parado sin moverse. Y desde mi perspectiva, la danza es movimiento. No todo movimiento es danza, estoy de acuerdo. Y si me arguyen que el movimiento de luz y de sonido es movimiento, bueno, pues sí. Pero para mí, el excluir el cuerpo humano del escenario lo convierte en otra cosa. Entonces, voy a traer a corolario un comentario que hizo Octavio Seibi, que no puede estar aquí, hablando él y Marcela de su propio trabajo. Ellos trabajan de repente conceptualmente, pero me decían, bueno, no es toda la obra, no es que haya grupos conceptuales en México, y aparte, y esto me pareció muy interesante, eso le toca a los historiadores del arte o a los críticos de arte poner las etiquetas. A mí sí me gusta definir, a mí sí me gusta poner los límites, y creo que acabo de decir dónde va el que para mí tiene que ver con danza. Cuando le toque a Federico, a mí me gustaría ver si
coincidimos en la idea de que música y sonoridad son dos cosas distintas. Que uno tiene un tipo de estructura y el otro puede ser arte sonoro, pero yo sí quisiera saber si entre arte sonoro y música hay una línea divisoria, ¿no? Me ha tocado estar en un museo de arte sonoro en Berlín, y para mí, bueno, eso era cualquier cosa menos música, tenía que ver mucho con instalación, tenía que ver mucho con atmósfera, con creaciones de atmósfera, pero no tenía una estructura de la que yo llamaría música. Por eso pregunto, ¿dónde están los límites? ¿Dónde están los límites para nosotros? ¿Dónde están los límites para otros? Y creo que otra cosa distinta es hablar de qué está pasando en el panorama de la danza actual en México, porque creo que México se define, y lo habíamos dicho en la otra mesa, pero somos en términos generales, es una visión personal, más bien conservadores, si bien también ha habido bastante experimentación, y bueno, me gustaría que otros hablaran más de esta parte, y yo quizá lo retome después, pero creo que definir la idiosincrasia de un país también es algo bonito, eso de tener que ser, o definir la línea propia inclusive, eso de tener que ser vanguardistas a ultranza, porque eso es lo que hay que hacer, nada más porque soy contemporáneo, pues yo lo cuestiono si eso debe de ser así. Yo creo que se debe de ser honesto personalmente, y no todo el mundo va por la misma línea. Pero bueno, es una de las cosas que me gustaría precisamente poner sobre la mesa, y creo que con respecto a la primera pregunta, era lo que yo quería decir, y creo que estoy en los 3 minutos. Sí, desde luego, ya iniciamos, y de manera provocadora, desde luego. Yo recordaría en una ocasión también a Raúl Parrado cuando una hora le dijeron que no era danza. Creo que es por ahí. Eso pasa cada rato. Pasa cada rato. Es periódico, y creo que por ahí escucharíamos a Aura, que es directora de Mubal, ¿sí? con estas ideas que ha puesto sobre la mesa Isabel, o con los que ella misma nos puede aportar sobre esta idea de vanguardia, danza conceptual, esto no es danza, definiciones de danza, creo que es lo que hemos escuchado ya en la mesa. Adelante, Aura. Hola, bueno, gracias por invitarme. Yo escribí un pequeño texto que me gustaría leerles y compartirles. Y bueno, con respecto a lo que dijo Isabel, yo no sé si, yo no me arriesgaría a definir nada, y más porque considero que existe la pluralidad. Entonces, para mí, todo lo que existe acerca de la danza, sea diferente a lo que yo hago, igual o por otro lado completamente distinto, existe. Y para mí reconocer que existe hace que lo que yo hago exista. Entonces, les voy a compartir lo que escribo. El artista convive constantemente con sus paradigmas, que necesariamente provienen de su contexto social. La pregunta ahora es si seguimos creando arte para un sector específico, llamado comunidad artística, o estamos creando esa simbiosis primaria que existe con nuestro contexto social, país, sociedad, mundo. Desde mi experiencia se requiere conocer, transformar y proponer, para así generar, compartir, colaborar y dialogar. Para mí el futuro no existe. Se construye en el presente y cada día cambia su transcurso, y obsesionarnos con querer dirigir las circunstancias no nos permite fluir y ser, lo cual para mí es improvisar. Por ello hablaré de lo que observo en tiempo presente en el arte, porque desde mi experiencia el futuro solo existe si es presente. Observo que el arte convive ahora en mundos aparte, creados por disciplinas, y poco a poco se van generando dinámicas de colaboración entre las mismas. Observo el arte presente como un arte colectivo que busca generar procesos de desarrollo y transformación, tanto en sus participantes, refiriéndome a los artistas que colaboran o todo el equipo creativo, de gestión, etc., como en la audiencia. La danza va a ir hacia donde todos los que convivimos en ella la llevemos cada día de nuestras vidas. Estamos en una improvisación constante, y quizá este es el momento para ahondar en lo que para mí es improvisar. Y aquí voy a parar de leer un poco, porque creo que hay una concepción
no de todo el mundo y no haré generalizaciones, ¿no? Pero como de que improvisar es como hacer las cosas al ahí se va, ¿no? O medio hacerlas o hacer lo que sea, ¿no? Y para mí no es así, para mí tiene que ver con que yo voy a ocupar todo mi potencial en un momento y en ese momento voy a crear y voy a ser el artista que puedo ser, ¿no? Entonces, la improvisación es el futuro que no existe, es crear en el instante, nutriéndome del contexto, de cada segundo, de la audiencia, los creadores, artistas, disciplinas, y llevando esta información a su máximo potencial, a través de todas las herramientas que poseo, sean técnica, sea mi historia, mi contexto, mi manera de reflejar, proyectar, lo que sea. La danza para mí existe en el presente, de manera colectiva. Para ello se requieren colaboradores responsables, comprometidos y entregados en su labor. Artistas dispuestos a llevar un proceso que les dé retos y les proponga nuevos caminos. Aquellos dispuestos a ir hacia lo desconocido, porque el futuro solo se transforma si en el presente estamos dispuestos a arriesgarlo todo, y de eso depende el futuro. Y no sé, hace rato hablaba con Fabián y yo decía, bueno, ¿hacia dónde va la danza? Para mí mucho tiene que ver con la transformación de los bailarines que estamos formando. O la gente, para mí todo tiene que ver con la formación, ¿no? Hasta de la educación del país y de hablar de la idiosincrasia. Yo me he topado mucho y últimamente con querer hacer una compañía y tener una constancia, ¿no? Y que los bailarines encuentren su constancia, pero además con la difícil idea o aferrarme a la idea de que quiero que sean ellos, ¿no? De que para mí no hay nada más valioso que ver a un artista en escena que es él mismo, ¿no? Que es auténtico y que no hay nada más que su presencia. Y no me importa si tiene la técnica del mundo, y no me importa si sabe hacer 4000 piruetas, o si lo mejor que sabe hacer es decir hola y hablar y moverse al mismo tiempo, ¿no? A mí lo que me mueve es ver personas en escena. Y yo creo que mucho eso tiene que ver con la formación y con lo que me he encontrado a lo largo de, pues desde que llegué y dije quiero hacer una compañía, ¿no? Porque estudié en Inglaterra y... Eso es lo que te iba a decir, ya un poco quién eres. Sí, bueno, pues yo empecé aquí en Talleres, quise seguir una formación en danza. Cuando tenía como 15 hice audición al CNA y no me quedé. Y después pues me interné aquí en Talleres por un buen rato, y junto con Olga Rodríguez, otra maestra. Y un momento a otro terminé en el Instituto Limón, no sé bien ni cómo, solamente dejé que todo fluyera y terminé allá. Hice una cosa que se llama Professional Studies Program, de Limón y de ballet, y después me fui a Inglaterra a hacer mi licenciatura en danza. Y regresé entre muchas cosas personales y otras porque yo no conocía la danza en México, ¿no? Me fui muy chica y no sabía ni podía decir nada al respecto, ¿no? Y entonces regresé como a ver, primero que nada, una comunidad de danza, que me encontré con que no existe, ¿no? Y que hay que trabajar mucho para que exista, y si de mí depende, pues también tendría que trabajar por ello, ¿no? ¿A qué me refiero con comunidad de danza? Como que todos aceptemos que lo que hace el vecino quizá no me gusta, quizá no es lo que yo haría, pero está en lo mismo que yo. Y yo voy a ir a verlo bailar porque está en lo mismo que yo. Y porque yo quiero que la danza llegue más allá, ¿no? Por ese simple hecho. Y lo digo porque conviviendo allá con mis compañeros igual, y no me gustaba lo que hacían, ¿no? Y no me gustaba que se metiera en la compañía más técnica que había, ¿no? Pero pues esa soy yo, pero a ellos les apasiona, ¿no? Y yo respetar que eso les apasiona. Y eso para mí es comunidad de danza, ¿no? Y aceptar una retroalimentación y decir, pues, tu obra no me gusta por esto y esto y esto, pero si a ti te gusta está padre, ¿no? Entonces también en ese sentido. Bueno, ya para no hacerla más larga, para mí, cuando me refiero a la formación, tiene que ver con eso. Siento que los bailarines, y no sé si coreógrafos, y quizá me arriesgaré a pluralizar, ¿no? Pero no hay una constancia, y quizá en algún momento la hubo, ¿no? Quizá en algún momento, cuando estaba toda la edad de oro de la danza, ¿no? Estaba como, la gente se apasionaba por lo que hacía. Lo que me cuentan mis maestros era que no importaba, se pasaban horas ahí todos juntos, ¿no? Y quizá lo que salía era quién sabe qué, ¿no? Terminaban viviendo con una comunidad 24 sobre 24, ¿no? Pero eran felices con lo que hacían, ¿no? Y igual tampoco había dinero, ¿no? O sea,
tampoco había becas, ¿no? Tampoco había nada de eso. Y creo que no hay una... A lo mejor tiene mucho que ver con el contexto social, ¿no? Pero no es justificable. Y yo sí siento que se requiere una pasión por lo que haces, ¿no? Y como pararte y decir, sin importar las circunstancias, esto es lo que yo hago. Y esto es lo que a mí me gusta y lo que me apasiona. Y no me importa si no estoy entrenado porque no tengo dinero para entrenarme. No me importa si tengo funciones o no. No me importa, en el momento que yo tenga 5 segundos para bailar, esos 5 segundos van a ser los 5 segundos mejores de mi vida. Y yo creo que esa falta de pasión es lo que yo veo, ¿no? Y en lo que me enfrento también como coreógrafa, ¿no? Como esta búsqueda de imitar a quien está arriba, ¿no? A quien me da clase, a quien se gana la beca, a quien, no sé, como imitar todo el tiempo, ¿no? Y no digo que todo el mundo, ¿no? Me consta que hay mucha gente que está buscando lo propio, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece importante. Ya me callo. Gracias, Aura. Bien, vamos a seguir escuchando a los participantes de esta mesa. Tenemos a Melissa Cisneros, que ella nos va a decir, igual que nos preguntó, ¿verdad? Aquí, ¿qué la mueve? Aquí, ayer fui, como ustedes, un espectador en una función aquí, y su obra era, ¿qué te mueve? Le preguntó a los espectadores. Entonces, vamos a escucharla a ella, Melissa. Preséntense cada uno, por favor, sí. Autopresentación. Bueno, buenas tardes. Yo soy Melissa, de Tijuana. Realmente empecé como autodidacta, más en las artes plásticas, en la instalación, el performance. Y después de ahí, por casualidad, digamos, emigré a Estados Unidos a estudiar danza y después a Holanda. Sí, para estudiar danza experimental, me llama. Entonces, pues ese es un poquito mi bagaje, ¿no? Siempre ha sido difícil definir si lo que hago realmente es danza o no. Yo tampoco lo sabría decir. Y respecto a la pregunta hacia dónde van las artes, la danza hoy, pues es un poco, para mí es un poco difícil pensar de una manera tan grande, ¿no? La danza, ¿dónde va? Pues no sabría predecir, pero puedo hablar de lo que percibo y lo que para mí es importante, digamos, dentro de la danza y lo que hago. Sí, ¿cómo empezar? Creo que para mí es importante como abrir el trabajo, sobre todo al público, incluirlo de la manera más directa, ¿no? Sin tanta... O sea, no quiero esconder lo que voy a decir, más bien quiero que nos comuniquemos y para mí ya el suficiente hecho de estar aquí presente frente a un público o con ustedes en este caso, ya para mí esto ya es danza. O sea, la comunicación misma que estamos generando o que vamos a generar en un ratito, para mí esto ya es el concepto, la obra, la danza y lo que sucede es lo que vamos a hacer todos, ¿no? Entonces, pues en el trabajo es lo que intento lograr y si es danza o no, bueno, no lo sé, pero sí, eso. Bien, daríamos, yo creo, la posibilidad intermedia a artistas de otras disciplinas que sin embargo, también se mueven. También, sí, digamos, para dar esta intervención, además de bailarinas coreógrafas, a Federico Valdés. Federico Valdés también, bueno, nos traducirá, él es compositor, artista de la música, y sin embargo yo lo vi bailar. Bueno, entonces en esta temporada de Danza Hoy, acompañando a una bailarina coreógrafa. Federico. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver qué podemos aportar.
desde mi lugar, que es el de ser músico, básicamente, compositor, y bueno, y primero que nada, amante y ferviente espectador de la danza contemporánea. Bueno, hay varias cositas que, por ejemplo, lo que dejó ahí Isabel como planteamiento, ¿no? Yo no sé, también creo que es un momento muy rico y a la vez difícil, ¿no? Para como tirar definiciones, porque hay en este momento casi que somos contemporáneos de todo, ¿no? De toda la historia, digamos. Entonces, eso es un punto delicado, porque bueno, uno dice, bueno, sí, el contemporáneo también es tener la posibilidad de, no sé, escuchar música del siglo XII, que antes no se podía, hasta, no sé, cosas así. Entonces, en ese sentido, y tomando de la idea que me propusiste, esta noción de arte sonoro en música, yo creo que eso es algo que todavía está en discusión. La noción de arte sonoro se aparece como justamente para albergar ciertas poéticas no tradicionales dentro de la tradición musical, valga la redundancia, de la tradición musical central, ¿no? Entonces, de ahí salen cosas como, no sé, el arte radiofónico o la instalación sonora, este tipo de cosas, que vendría a ser como, no sé, de pronto una legión extranjera de la música o algo así, ¿no? Es un término que todavía está en discusión, pero que, bueno, lo reivindica mucha gente para justamente, yo creo, para no entrar en esta discusión de qué es música y qué no, ¿no? Entonces, bueno, está bien, no hacemos música, hacemos arte sonoro y listo, se acabó la discusión. Entonces, es como una manera práctica de resolverlo, pero también porque siento que en este momento de preguntarnos qué es la danza, qué es la música, está complicado. Lo que sí hay, bueno, a mí me parece rica esa inquietud, y por una cuestión también como generacional, ¿no? Porque uno piensa hasta qué punto algo es una búsqueda, realmente un campo nuevo, artístico, de sentido, y hasta qué punto simplemente es como ahí un tanteo buscando, ¿no? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, esto pasa muy claramente con las nuevas tecnologías, en donde hay toda una serie de propuestas que tienen que ver con multimedia, el tiempo real, todo este tipo de cosas. Bueno, eso generará en la práctica quizás su propia sintaxis, sus propias dinámicas, pero no creo que eso modifique esencialmente lo demás, ¿no? O sea, así como, no sé, con la radio no murió el libro, ni con la tele la radio, ni con la internet la tele, o sea, todo se va acumulando. Entonces, estamos como en el momento de gran acumulación. Y eso es, creo yo, lo que nos hace preguntarnos un poco estas cosas, ¿no? Yo creo que también otra cosita es que quería decir que también el tema de hacia dónde voy o qué tendencia, tomando un poquito lo que se dijo aquí, hay que seguir, desvía un poco para mi gusto la atención de las cosas, ¿no? Esta cuestión de las escuelas, de los estilos, de la técnica, y en ese sentido, por ahí yo comparto un poco así una visión más idealista con Aura, en esto de que, bueno, la comunicación y la aceptación del otro también implica generar un campo de acción común, ¿no? Aunque, como dijo ella, no me guste lo que haga el otro. El problema, creo yo, que radica en de decir algo delicado, en la seriedad, pero que no significa solemnidad, sino la seriedad y la honestidad con la que uno aborda el trabajo. Entonces yo creo que cuando uno se focaliza en eso, lo demás empieza a parecer secundario. Si yo me siento a preguntarme a qué línea correspondo o qué estoy, eso creo que viene después, en todo caso. No sé si tanto como lo que dijiste tú al comienzo, pero digo, si yo estoy preocupado en mi trabajo y sigo una línea que para mí es significativa, porque si no, ¿para quién lo va a hacer si no lo es para mí primero, verdad? Entonces, si yo creo en eso y voy en esa dirección y trabajo seriamente en ese sentido, bueno, después aparecerá quizás alguna catalogación de ese trabajo, que aunque yo no la ponga, probablemente la pondrá la crítica o mis colegas según su propia experiencia también, a qué lo asocia, ¿no? Que eso también es cierto. Entonces, bueno, ahí se empiezan a producir estas cuestiones de qué línea sigo y cuál es la estética y cuál es lo último, y yo creo que me parece como un poco secundaria esa problemática, ¿no? Y se da mucho en el ámbito
Yo lo he visto mucho, digo, como espectador también, de la danza, y por ahí coincido un poco también con esto de que, bueno, hay una cierta tendencia a seguir cada quien su, ¿no? Como decimos allá, cada maestrito con su librito, y entonces eso provoca una atomización que hace que no se entienda como un colectivo de lo que es la danza hoy, la danza contemporánea, como sea que se quiera llamar, ¿no? Paro ahí, después seguimos. Desde luego, Federico, sí, creo que escuchamos lo que acabas de decir, efectivamente, de esta posibilidad de la música que tiene coincidencias con la danza, indudablemente, con otras artes. Vamos a escuchar a Nadia, regresamos con otra artista de la danza, también participante de esta temporada. Pues están tirando muchas cosas a la mesa y yo no sé cómo malabarear, pero bueno, creo que bueno, yo soy Nadia, trabajo aquí como coreógrafa, bailarina y un poco en el mundo del teatro también, y cada vez más también en el mundo de la teoría, metiéndome así como a ver por dónde. Y estudié ballet muchos años y luego me fui a Bélgica un tiempo y decidí regresar a trabajar aquí, en donde encontraba un espacio donde se podía trabajar, se podía proponer, y a diferencia de la sensación de aura de no hay comunidad, yo llegué con la sensación de hay mucho que hacer, no cuestionándome si había o no comunidad, como que nunca fue mi preocupación del todo, pero sí encontrando como espacios para trabajar, gente entusiasta para trabajar, y como un campo ahí muy fructífero. Y pues en esas me estoy intentando desenvolver un poco, ¿no? Como creo que un poco todos, no quiero tomar ese riesgo, ¿no? De decir para dónde o qué pienso, para dónde va. Sin embargo, creo que sí observo ciertos aspectos comunes en tal vez propuestas actuales, ni siquiera diría contemporáneas, pero de lo que se está haciendo actualmente. Creo que usar términos como contemporáneo también lleva a grandes confusiones. Pero bueno, pienso que hay puntos en común y grandes diferencias, y eso es tal vez uno de los elementos, ¿no? O sea, como esa diversidad y que pueda convivir en un escenario o en este espacio de los talleres, el trabajo de Nemia con el trabajo de Melissa, creo que es uno de los grandes rasgos en la misma temporada, ¿no? Creo que es justamente uno de las, eso, es una divergencia gigante de propuestas, y sin embargo hay una búsqueda de ahora que es interesante, porque, ¿no? O sea, que puedan convivir aquí. Yo pienso como así, medio los voy a lanzar, pero en aspectos de la danza hoy que me interesan, que tienen que ver con tal vez un cambio entre la relación de lo que pasa dentro y de lo que pasa fuera del foro. Creo que el intérprete o el coreógrafo o el que se para en escena o propone desde la escena, ya no solamente propone para ser visto, sino para mirar al espectador, ¿no? Creo que hay algo que se revierte en la mirada, que me parece muy interesante. No en todas las propuestas, y no es nuevo tampoco. Sin embargo, creo que hay una pequeña dislocación de la relación del performer con el que lo está acompañando, ¿no? Eso es algo que me resulta muy curioso, porque creo que se cambia ahí una relación drásticamente y que me interesa mucho a mí explorar, ¿no? Como coreógrafa, porque ya deja de haber una relación medio mística de la magia del escenario, que en algunos casos existe y está y ¿no? Pero que ya no necesariamente es así. Y ese ya no necesariamente las convenciones escénicas son así,
creo que es uno de los aspectos que no podemos negar, ¿no? Ya no necesariamente se usa el escenario de la misma manera, no necesariamente se usan las luces de la misma manera, no necesariamente el espectador aborda la escena de la misma manera, o sea, y un poco la responsabilidad del artista escénico para mí tiene que ver con no asumir las convenciones de la escena, ¿no? Se pueden tomar o no tomar, pero creo que tenemos un poco la obligación de no asumirlas y de cuestionarlas o de al menos decidir si las queremos tomar o no, pero creo que algo ahí para mí tiene que ver con lo de hoy. No sé si hoy, porque tampoco creo que sea muy nuevo, pero al menos para mí es como, sí, de los 60 para acá. Pero eso, creo que hay ese rigor necesario y que para mí el rigor pasa más por ahí que por tecnicismos o academicismos, ¿no? Me voy a tratar de ir un poco más rápido, pero también pensando en lo que decías tú, Isabel, ¿no? De si es danza o no es danza, la inmovilidad, o sea, para que haya danza tiene que haber movimiento, ¿no? El año pasado leía un artículo de André Lepecki, que justamente se llama Agotar la danza, y en donde habla de esta relación de la modernidad y la danza como movimiento, y cómo a partir del momento en que se deja de pensar en la modernidad como esa necesidad de progreso, de ir hacia, de moverse hacia, y que aparecen todos estos coreógrafos diciendo, a ver, me voy a parar tantito, ¿no? Y voy a ver qué está pasando, o cuestionar ciertas cosas, o como puede ser un Jérôme Bel, o como puede ser un Xavier Leroy, o como pueden ser, ¿no? Creo que ahí hay un quiebre, y no sé si es conceptual o no conceptual. Por ahí también en una entrevista Xavier Leroy dice, pues yo no soy conceptual, para mí todo el mundo trabaja desde un concepto, ¿no? O sea, como diciendo, a ver, espérate, no me llamen y no me encasillen como coreógrafo conceptual. Pero creo que ahí hay un punto interesante, ¿no? Donde se disocia la danza del movimiento como una cosa necesaria, como y creo que para mí sí, ¿no? Y para mí tal vez lo coreográfico se disocia de la danza, y la danza tiene como todo una cosa que no es solamente una puesta en escena dancística, sino que la danza incluye tal vez toda una serie de cosas, y lo coreográfico incluye algunas de esas, pero otras también, ¿no? Y un movimiento de luces es coreográfico, pienso que sí, tiene un pensamiento coreográfico. Ahora, si eso no danza o forma parte de un contexto dancístico, ¿no? Creo que eso es como siguiente discusión, pero tal vez ahí como que yo separo un poco los elementos, y eso es lo que por donde yo me voy para tratar de balancear cómo podría hablarse hoy en día. Estamos chambeando todos, ¿no? Un poco por ahí. Bien, Nadia, gracias. Creo que la mesa iba avanzando con, por supuesto, enriquecedoras ideas que han planteado. Vamos a acabar esta primera ronda. Escuchamos con Ainela Chino, que de danza. Ya no sabe. Hola, buenas tardes. Pues de un tiempo acá decidí que cada vez que iba a participar en una mesa y que me pidieran una presentación personal, iba a empezar diciendo, soy Ainela Chino y soy de izquierda. Y desde esa perspectiva hago mi análisis de la práctica artística. Y soy de izquierda porque, y además últimamente más y más radical, a unos niveles que me tienen un poco asombrada, pero que creo que para la realidad de este país, de la danza y del arte en general, lo que menos espero de mí es esa posición radical. Para mí hablar de danza contemporánea y de sus perspectivas futuras implica necesariamente problematizar el tiempo presente. Problematizar el tiempo presente en un país en donde la historia de su danza está cargada de fuertes contenidos colonialistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que me parece inconcebible que hoy en día en las escuelas de danza se siga practicando la antropometría
para medir cuáles son los cuerpos aptos para la danza y cuáles no. Ideal corporal que por otro lado está totalmente anclado en concepciones eurocentristas. Si tenemos que hablar de la perspectiva futura, tenemos que cuestionar la idea de un cuerpo apolíneo construido como ideal eurocentrista. Tenemos que cuestionar el por qué la danza tiene que seguir patrones de representación en un foro a la italiana, en donde los espacios arquitectónicos no son neutrales y no son inofensivos, contienen en sí mismo ideas de mundo, ideas de hombre, ideas de sociedad. Y mientras no cuestionemos el teatro a la italiana como ámbito único de representación en la danza, no podemos aspirar a establecer otras relaciones de significación con nuestros espectadores. Yo, a diferencia de que quienes cuestionan si la danza, porque no se mueve, preguntar si es danza, yo me pregunto si todo lo que se mueve es danza, porque para mí la danza, como arte coreográfico, implica una formalización, un por qué hago las cosas. Y yo, discúlpenme, he visto muchas coreografías, incluso en Bellas Artes, que se mueven, pero donde no hay ideas de mundo, postulados estéticos, formalizaciones, el porqué de la relación entre cuerpo, espacio, luz, sonido, no hay un cuestionario. Generalmente cuando hablamos de la danza y que intentamos hacer prácticas de reflexión, nos colocamos solo en un ámbito que es el de la poiesis, es decir, el cómo es que se deben hacer las cosas. Y poco reflexionamos en otro concepto que tiene etimológicamente la misma raíz griega, que tiene que ver con la praxis. Y a mí me parece que sería interesante ahondar en este terreno de la praxis, porque cuando hablamos de praxis hablamos de sujetos en contextos históricos sociales específicos, con medios a su alcance para hacer cierta práctica artística. Efectivamente, hablar de lo contemporáneo es hablar, el concepto contemporáneo es un concepto muy problemático. Problemático en dos sentidos, porque siempre que se habla de lo contemporáneo, se habla en un sentido diacrónico, esto es, en una sucesión histórica, temporal, en donde lo nuevo siempre es más avanzado en un sentido evolucionista, más desarrollado, y es un concepto que entraña una trampa, porque lo contemporáneo siempre está dictado en función de temporalidades de los países del primer mundo. Faulkner decía, nada más para que podamos dimensionar por dónde estoy ahora haciéndome preguntas, Faulkner decía, la importancia de un artista es proporcional al Producto Interno Bruto de su país. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tenemos dos artistas que llegan a las mismas formulaciones conceptuales, uno en un país desarrollado y otro en un país en vías de desarrollo, evidentemente la mirada del mercado y la validación no va a estar en nuestros países. Y en ese sentido, problematizar lo contemporáneo implica de qué manera, desde nuestra praxis, podemos salirnos desde esa lógica temporal que imponen los países del primer mundo. Es decir, mientras ahorita, yo lo veo muy claramente en la danza que trabaja con medios electrónicos. ¿Por qué en México tardó 30 años en hacerse una práctica común con la videodanza con relación a Europa? Esos 30 años corresponden a los 30 años de avance tecnológico que tiene México con relación a Europa. Mientras no salgamos de esa lógica de querer alcanzar esa contemporaneidad instaurada en otro lado, en esa lógica nunca vamos a ser contemporáneos. También hay otra lógica, entonces en ese sentido lo contemporáneo es problemático, es decir, ¿cuándo vamos a ser contemporáneos en esa lógica? Una lógica además que está instalada efectivamente para construir escenarios de dominación.
¿sí? Si nunca eres contemporáneo, luego entonces nunca serás suficientemente democrático, es decir, hay una serie de implicaciones políticas detrás de no alcanzar esa contemporaneidad. Luego, en otro sentido, el término contemporáneo tendría que ver efectivamente con un corte sincrónico, que es un poco lo que aquí han dicho. Contemporáneo es todo lo que está en el aquí y ahora, colocado como posibilidad. Y esto nos mete también en una seria discusión. A mí, recorriendo el país, me pasaba que veía de repente en un estado de la provincia una obra totalmente anclada en concepciones de la modernidad, con todas estas cosas que cuestiono profundamente, y sin embargo en su comunidad tenía un profundo sentido. Es más, gracias a ese grupo, seguramente en unos 5 años habrá un movimiento importante de danza, porque ese grupo está siendo significativo para su comunidad, está reportándole una serie de valores simbólicos importantes. ¿Es contemporáneo o no es contemporáneo? ¿Lo descalificamos o no lo descalificamos? Coloco el ejemplo inverso. Me ha tocado ver obras que en Europa tienen una alta valoración por el mercado del arte, colocadas acá, y digo, a mí no me dice nada. Más no me importa, pues. ¿Qué quiero decir con esto? Que justo por las condiciones del país, por las condiciones de nuestras escuelas de danza, en donde, estamos generando subempleados en cada generación que sale de las escuelas, si no comenzamos a problematizar seriamente todos estos conceptos, ámbitos, actores sociales, concepciones de la danza, difícilmente vamos a poder crear una danza. Eso de lo propio a mí también me genera mucho ruido. Yo diría una danza a partir de nuestras razones, cualesquiera que ellas sean. Y por aquí, compañeros. Gracias. No, aquí lo que importa es mi voz, para que la imagen no... tengo tirria con las cámaras. Y aquí hablo. Patricia, Ahí voy. No, escénico, perfecto, pero con ellos sobre la imagen fotográfica me ha vuelto rechazante de todas las cámaras. Aparte de que iniciamos este lugar. Soy Patricia Mendoza, me emociona estar aquí porque hace 30 años iniciamos este lugar con una vocación precisamente plural e inclusiva, que fue en los 80s un detonador de muchísimas cosas. Fue un espacio en donde cuando rechazaban de la Bienal en Bellas Artes a los dibujantes que nos parecían extraordinarios, nosotros hacíamos aquí el Salón de los Rechazados en Bellas Artes. Aquí se empezó, Paula Weiss estuvo, aquí se hizo, cosa que históricamente el otro día que presentaron la historia del video en México, aquí hicimos el primer encuentro internacional de video. Entonces, cuando de la Madrid prohibió los desnudos, imagínense, hubo un presidente en el siglo XX que prohibió los desnudos. Nosotros aquí hicimos un performance con Jesús Rodríguez y Felipa, que se desnudaron aquí. Por cierto, al día siguiente de ese performance, no por el performance desde luego, pero revocaron el edicto de que sí se podían exhibir desnudos en galerías. Entonces sí, me emociona estar aquí después de 30 años en donde yo estuve muy alejada de toda la dinámica de este lugar porque andaba haciendo otras cosas. Fundé el Centro de la Imagen,
el festival de Fotoseptiembre. Yo creo que con eso ya se dan idea, ¿no? La danza para mí siempre ha sido una pasión nunca alcanzada, porque sí bailé en el ballet coreográfico con Gloria Contreras, y la danza siempre fue algo fundamental en mi vida. Y ahorita que se planteó esto de la inmovilidad como danza, pues yo empecé a danzar porque yo tuve parálisis infantil en las 2 piernas y entonces tenía parálisis total. Y bueno, me hicieron muy afortunada, tuve tratamientos perfectos y luego pude bailar. Pero siempre recordaré la primera vez que entré a un lugar de danza y en donde me quitaron los zapatotes. Yo tenía 3 años y medio y esos zapatos horrendos de poliomielitis que son horribles, y me quitaron eso y me pusieron las zapatillas. Bueno, y fui con Eva Beltri, que por cierto ahora que traté como, me metí a varias cosas, a ver los nuevos grupos y a tratar de estar un poco más informada de la danza, pues sale muy poco de Eva Beltri, que fue una bailarina del movimiento nacionalista, la primera que baila el jarabe tapatío en puntas en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y luego forma una escuela. Fue esposa de Fu Manchu, es muy conocida por ella. Pero bueno, todo esto es para decirles que yo soy la menos apropiada para estar en esta mesa, porque soy la más ignorante respecto a la danza. Pero de lo que he oído en la mesa, me ha apasionado muchísimo este concepto en el que creo totalmente. En el arte no hay tiempo. La gran maravilla del arte es que si ahorita enfrentamos una cabeza olmeca, es más contemporánea que muchísimos de los chicles pegados en los museos, como arte conceptual. Entonces, el arte trasciende los tiempos. Y aquí también varias de las que estamos aquí han planteado la integridad, la honestidad. Y Melissa hablaba, lo que me importa es la expresión, ¿sí? Yo creo que el plantearse qué viene es válido. Y es importante en un momento en el que, Isabel también lo apuntaba, estamos más conscientes, porque creo que las fronteras han estado siempre rotas entre las distintas artes. Ver las artes como rebanadas de pastel, lo estábamos comentando antes, me parece absurdo. Las artes han estado siempre nutriéndose unas de otras y se han potenciado, se han ayudado y han competido en ocasiones. Entonces, siento que lo maravilloso de este momento es que es un momento en que sí aparecen no solo la difusión de esas fronteras, sino que aparecen nuevos medios de expresión. Y lo que yo siempre digo cuando hay los planteamientos sobre el mundo digital, el mundo virtual, etcétera, y la gente lo mira como algo que puede deteriorar y puede eliminar, yo siempre digo, creo que los medios tienen sentido en cuanto hay la conciencia de qué quiero expresar y cómo voy a expresar lo que voy a expresar. Entonces, si nosotros enfrentamos el arte a futuro, es un arte que se manifestará de muchas formas distintas, porque odio la palabra interdisciplinar, pero estos vasos comunicantes de la creación son mucho más intensos y mucho más posibles ahorita. Entonces, ahorita el artista lo que tiene que tener es más conciencia de qué quiere decir para saber vía qué medio lo quiere decir, ya sea a través de la inmovilidad, ya sea a través de la instalación, ya sea a través del ballet incluso, ¿no? Es lo fascinante de este momento y lo fascinante que siento de esta mesa es tener la conciencia de que estamos en un momento de privilegio, en donde están detonando muchísimas posibilidades. Y esas muchas posibilidades sí exigen mayor claridad a partir de quién quiere decir, a través de qué medio lo quiero decir.
hay esto de este sesentero que todo el mundo ha oído, que se llama Marshall McLuhan, que decía el medio es el mensaje. Ahora los medios son, hay una mayor diversidad de formas de decir. Por lo tanto, tenemos que tener una mayor claridad de qué es lo que queremos decir, para cuál es el medio que vamos a utilizar. Más allá de, me encantó el análisis de Nadia, tan racional sobre la coreografía, la puesta escénica, porque sí, la puesta escénica creo que al final está en crisis, cuando ahorita podemos ver, voy a una anécdota. Un día, don Manuel Álvarez Bravo, un fotógrafo que seguro todos han oído de él, bueno, estaba yo en su casa y nos invitaron a Antropología para unas juntas sobre un museo de fotografía que nunca se hizo. Pero Manuel me dijo, si vamos, yo odio esas juntas burocráticas donde todo el mundo habla y se pelean, y no, yo te voy a hacer así, y cuando te haga así, tú dices que estoy muy cansado y nos salimos. Y eso era para irse a comprar, acababan de salir todos estos, la posibilidad de ver ópera, ¿sí? En video, en una pantalla en casa. Y don Manuel, que es de los melómanos más extraordinarios que yo haya conocido, me habla un día y me dice, Patricia, tienes que venir a ver esto. Era la Bohemia. Entonces me dice, Patricia, tengo que aprender todo sobre ópera de nuevo. Yo decía, ¿por qué, don Manuel? ¿Por qué me dice? Si alguien sabe de ópera, dice usted. Dice, no, es que mirar ópera en una pantalla es totalmente distinto a verla en un escenario. Yo aquí estoy viendo otras cosas. Yo en el escenario nunca tenía la posibilidad de mirar la cara y la actuación tan directamente como la veo ahora en la pantalla. Y entonces mi lectura y mi forma de escuchar la ópera es totalmente distinta. Tengo que reaprender porque esto es otra cosa. A eso me refiero con este momento. En este momento, digo, cuando antes podíamos poner Film and Arts y ver la cantidad de danza, voy a usar el término contemporánea, que ahora podemos ver. Antes, danza en televisión no la veíamos, era muy raro que la viésemos. Paula Weiss haciendo sus videos y todo esto en los 70s era como, no, bueno, pero ahora todo mundo tiene acceso. El planteamiento escénico es otro. Entonces los medios, a partir, y aquí estoy ya incidiendo un poco en lo de los públicos, entonces me voy a callar, los medios, las posibilidades que hay ahorita, simplemente exigen mayor claridad de quien se quiere expresar en el yo, aquí, ahora, como decía Gachín. Entonces, el futuro es difícil de prever. Gocemos este presente lleno de posibilidades y vivámoslo como eso y no con el miedo de que esas posibilidades anulan lo conocido, sino al contrario, abren nuevos caminos que exigen mayor claridad. Sí, no, vamos a una siguiente ronda en esta dinámica en que les haríamos planteamientos y desde luego tenemos vean, en estos tiempos que ha planteado ya Patricia, estamos haciendo una transmisión en DanzaNet y tenemos intervenciones también de la gente que nos está mirando allá, nos hacen preguntas, por supuesto. Después de la siguiente etapa haremos preguntas tanto aquí con los presentes, podemos hacer una retroalimentación, como los que están ahí a través del internet y sus comentarios. La siguiente tendría que ver con este marco que también ya han señalado todos los participantes, estas ideas de ver la relación con el público, que lo planteaba Melissa, y también ya estas ideas de lo escénico y de los códigos contemporáneos que planteaba Nadia, ¿no? Y esta idea entonces de la danza que tienen los coreógrafos jóvenes o actuales, ¿no? Cómo se va dando con estas
y este replanteamiento de lo escénico que Federico lo ha tenido, ¿no? En la presentación de ustedes. Yo creo que sí, este cambio de los códigos, ¿no? El manejo del escenario, todo esto. Bueno, yo lo vi en esta temporada y digo a nuestros compañeros, yo creo que no sabrán a qué me refiero, sino a las diferentes presentaciones de Melissa de ahora en esta temporada de Danza Hoy. Bueno, entonces abriríamos la segunda etapa, en donde, si ustedes gustan, es hablar de estos aspectos, ¿no? Del lenguaje, de los medios que se utilizan, ¿no? De este revertir el escenario, de estas formas de ver el presente, el contexto que también veía Aide, ¿no? Entonces, una segunda fase, y aquí pues a libertad de los que quieran participar, en el orden que quieran participar. Parece que va a ser el mismo orden. Bueno, varias cosas. A mí me interesaba un poco precisamente problematizar de los límites de una cosa y otra, porque lo pone sobre la mesa. Como anécdota contaré que, para no meterme en la problemática de si Nemian es o no contemporáneo, le cambié el nombre. De plano se convirtió en Nemian Danza Escénica, después de haberse llamado un rato Danza Contemporánea. No porque no crea que es contemporáneo todo lo que se presenta en un mismo tiempo, espacio. O sea, tan contemporáneo es el ballet que se haga ahora como que alguien se eche de cabeza de la torre latinoamericana y diga que eso es danza, pues. Pero me interesaba definirlo para mí misma. Así como también me parece que unos lo necesitarán, por lo que veo aquí, más que otros. Yo creo que la claridad de lo que vas a hacer tiene que ver con poderlo nombrar. Por eso decía yo que definir algo, quizá la palabra definición no es buena para el momento, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, fue interesante la intervención de decir, separo coreografía de danza. Yo ya sabía que eso existía, pero en una definición clásica no. En una definición clásica, coreografía es con gente en el escenario, ¿no? Ahora, creo que la globalización, si es que lo queremos llamar así, nos ha abierto la posibilidad de elegir qué queremos hacer, de redefinirnos a nosotros mismos o de decidir por qué hacemos algo. Yo he visto cosas muy interesantes de improvisación como planteamiento escénico. He visto muchas cosas que a veces funcionan y a veces no. Creo que la habilidad de quien lo hace tiene que ver mucho, la madurez de quien lo hace tiene que ver mucho, y madurez viene desde el concepto hasta, aunque les choque a algunos aquí el término, pero el oficio de lo que sea, de lo que se decida hacer. Hay bien hecho y hay mal hecho, y creo que le ha hecho mucho daño al medio el que a veces la experimentación no llega a nada o está hecho por gente que no tiene claro su concepto, y no es que sea malo. Yo no estoy de acuerdo de que nos echamos cacayaca unos a otros, no. Yo creo que hay una aceptación de todo lo que hay, pero sí tiene uno que llegar a decir, bueno, yo creo que esto está mejor hecho que esto otro, porque veo claridad en el concepto, porque veo limpieza en la ejecución, la que sea, así se muevan los, no sé, se caminen por el escenario, ¿no? ¿Cómo definiríamos inmovilidad? En un momento hubo una época en que se decía que en el buto no se movían. Eso se definía como inmovilidad y no. O sea, se puede hablar del movimiento de la energía, ¿no? Si nos vamos yo no me pienso meter en eso, pero bueno, yo cuento eso porque creo que el definirse a uno mismo, el saber qué quieres decir es lo principal. También qué quieres comunicar o no quieres comunicar, o si quieres comunicar en un concepto, en un medio tradicional, en un medio
No por eso yo digo que no es contemporáneo. No, el no redescubrirte, el no empujar tus propios límites como creador, eso es lo que es contemporáneo, para mí. Y si otro país tiene mejor tecnología y lo hace mejor, pues qué bueno, pero como bien decías, Aide, ¿y a mí qué? ¿No? Para mí, y esto es personal, hay un punto que no se ha tocado y que me parece importante, es la ritualización del espacio en el que se genera algo. Yo creo que en el momento de que no hay comunicación, por ahí alguien decía, cuando traen algo de otro país y que no queda en o al revés, pues es porque no se ha sabido, ¿cómo lo puedo verbalizar? Hacer que un espacio comunique y comunique integralmente, comunique como ser humano, comunique a través del cuerpo, a través de la emoción, a través de algo muy bien pensado, que es el raciocinio, o sea, bien estructurado. El ser humano no es nada más cabeza, y el ser humano no es nada más cuerpo físico dentro de la danza. Y creo que, para mí, cuando un espacio logra transmitir a nivel impactante emotivo, que es el que me importa, o intuitivo, que se entendió o no se entendió, me da totalmente igual, en ese momento se produce arte. Esa sería una definición para mí, y arte de danzario, si eres bailarín o coreógrafo, y si el espacio es tradicional o no, el espacio donde se genera una presentación que quieras llamar danza, es un escenario. Si lo haces en la calle, pero algo sucede, es escenario. Pero creo que sí tiene que ver esos tres elementos, un buen oficio, un concepto claro y una generosidad en el intercambio, ¿no? Entre público, performer, como lo quieran llamar. Bien, sí, hay idea de la palabra, desde luego. Sí, a mí me toca ser un veterano del tiempo, que probablemente no nos dé la posibilidad de escucharnos a todos, ¿no? Nuevamente en la siguiente etapa, entonces damos la libertad, pero sí también para escuchar al público y a los que están en internet. Entonces, bueno, como soy profundamente multidisciplinaria, no haré caso a las preguntas que planteó Héctor, porque me parece que de manera latente lo que está aquí colocado en la mesa es el cuerpo para la modernidad. Fue un territorio que no le interesaba abordar como reflexión filosófica, como reflexión teórica, y uno de los problemas que vivimos en la danza es que no, comparativamente con otras disciplinas artísticas, y qué bueno que no está aquí Dalal, porque cuando lo dije casi avienta la mesa, comparativamente con otras disciplinas artísticas, la danza tiene cuerpos teóricos muy recientes, y los fenómenos contemporáneos de la danza son de tal complejidad, para muchos de los cuales apenas están construyendo conceptos, explicaciones, cuerpos teóricos. Y lo que esta mesa está reportando es una gran pregunta que tiene que ver con cómo logramos comprender, más allá de definir, cómo logramos comprender este universo tan diverso de propuestas estéticas, en donde tenemos, por un lado, bailarines entrenados en técnicas normalizadas de danza, con una gran capacidad, con una demostración de habilidades sobre la escena, y por otro lado, con propuestas estéticas, en donde lo que tenemos no es un cuerpo al servicio de un arte, sino un cuerpo visto con interés estético desde el arte. Y en ese sentido tenemos propuestas artísticas en donde las técnicas de esos cuerpos son las técnicas cotidianas, cuerpos que rompen con ideas de corporalidad, de la sílfide, y que tenemos... Entonces aquí la pregunta es, a mí, por ejemplo, uno de los problemas a la hora de escribir crítica
es que me di cuenta que la crítica ya no podía ser y la reflexión ya no puede ser un deber ser. Tú ya no puedes escribir cómo debe ser la danza. Ya no puedes establecer esas grandes poéticas, sino solo puedes, a mí personalmente es un poco lo que me pasó, que lo único que podías reportar era este estado de desconcierto ante los fenómenos que estaban pasando en relación a la danza. Pero ¿no crees que el arte siempre desconcierta cuando Siempre, cuando totalmente, totalmente. Uno de los problemas que yo creo que es que la danza se está enfrentando a un terreno que la ha movido de ciertos lugares ya asumidos como tal, sin tener necesariamente estas formulaciones teóricas detrás que permitieran de alguna manera explorar un terreno de discusión desde lo teórico con muchos más argumentos. Ella es indisciplinada, pero a lo mejor yo un poquito más, porque yo creo que la teoría en la mayor parte de las artes ha venido después de la acción. Y nosotros, digamos, que somos los que escribimos sobre, estamos ahorita, yo siento que en esta mesa lo que pasa es que estamos entre creadores y los que de algún modo reflexionamos sobre la creación. Y hay un punto nada más que yo quiero tocar, que es, tú lo tocaste y ellas lo tocaron, y de algún modo lo tocaron todas al hablar de su currículum, de cómo salieron de México para regresar a México. Y tú tocaste el concepto de educación en este momento como un momento crítico, brutal, puesto que estamos viviendo un país en el que el 60% que se daba cultura se da al ejército actualmente. Síguele, Bien. síguele, era una interrupción. ¿Sí, No, está perfecto. Bien. Sí, creo que no, efectivamente sí se ha descubierto esta idea, ¿no? Entonces vamos a darle la palabra a Nadia, que son las creadoras. No, yo un poco, tal vez como retomando un poco alguna cosa de la que habla Aide de las escuelas, y que en efecto, o sea, creo que es un poco contradictorio porque se habla de la educación en danza contemporánea, en donde se intenta normalizar tan extremadamente a los chavos que se les olvida el rock and roll total, ¿no? O sea, ¿qué capacidad le das a una persona de ser creativo y de romper con ciertas cosas cuando pasas, ¿no?, todo ese tiempo diciéndole cómo debe de ser o cómo no debe de ser? Yo acabo de estar en Colombia y fue muy interesante y un poco triste darme cuenta de que había habido antes que yo algunos mexicanos que habían ido a hacer lo mismo que yo, o sea, como algún proyecto en colaboración con colombianos, y me decían, ¿qué pasa con tus paisanos que siempre quieren venir a decirnos cómo hacer las cosas? Y yo decía, chanclas, o sea, como una cosa de, se adoptó la disciplina de tal manera y con tal rigor que ahora nosotros sabemos cómo al sur le vamos a decir cómo se tienen que hacer las cosas, porque ustedes en el sur no tienen técnica. Cuando carajo, o sea, en Colombia hay unas propuestas coreográficas muy fuertes y que pasan por totalmente otros lugares, ¿no? Pero que me pareció fuerte también, como, no sé si eso tiene que ver con una idiosincrasia, no sé si tiene que ver con una cosa cultural de querer establecer e institucionalizar ciertas verdades para decir desde aquí se deben de construir, o no sé. Pero bueno, un poco ligando eso a lo de los espectadores, disciplinas pienso... La educación no es crear cubitos. Claro. Es educación en el sentido profundo de la palabra. Claro, pero bueno, es difícil ver eso en las escuelas, ¿no? Pero bueno, eso me conecta a por qué hay tanta gente hoy en día que no le gusta la danza, ¿no? Que aquí nos gusta la danza, los que estamos acá, pues qué padre, pero pues sigue estando difícil tener un público de danza y yo tengo mi comunidad más que los amigos de la danza, tal vez mi comunidad son gente de muchos otros medios, entre los cuales tengo grandes amigos que me dicen, qué padre que hagas danza, pero la verdad me da una hueva tremenda.
Y entonces estoy rodeada de gente que me dice, no tengo un problema con la danza en sí, sino con lo que hacen con ella, ¿no? Entonces, bueno, eso me dio a mí como un poco, me provocó muchas discusiones en grandes borracheras, a decir, bueno, ¿por qué no les gusta la danza? ¿Qué es lo que no les gusta? Porque así como son tal vez mis 3 amigos, son 3 millones de otros amigos de otros amigos. Y decidí hacer como convocar a ciertos amigos a escribir un texto sobre la detracción. Y les pedí que me dijeran por qué son detractores de la danza. De hecho, estoy haciendo una colección de esos textos y si ustedes conocen a grandes detractores de la danza, les pido que me den sus datos porque quiero juntar una serie de textos. Creo que tienen mucho que decir, o sea, es muy fuerte porque de pronto tienes a alguien que te dice, pues es que a mí la danza me gusta hacerla, no verla, ¿no? Me interesa tampoco como ver a alguien comer o ver a alguien tener relaciones sexuales, o sea, ¿no? Pero un montón de cosas que van surgiendo que a mí me han cuestionado, o sea, bueno, pero entonces la danza tal vez sí tiene una capacidad de construcción del pensamiento, pero ¿por qué no lo está percibiendo esta gente, ¿no? O sea, como temperatura, digamos, pues sí me levanta un montón de cuestiones, ¿no? ¿Por qué nos tenemos siempre que remitir a otras disciplinas para validar esta misma? Está y creo que está aquí, esa reflexión desde adentro, y desde adentro con los demás, no digo, nunca aislada, nunca, pero como ese esfuerzo de empezar a pensarla desde dentro también. Y ya, no voy a quedar ahí. Pero bueno, era como intentar ligar un poco. Para mí es una cuestión fuerte tratar de entender por qué a tanta gente hoy en día le ha dejado de interesar. Pues ya nos quedan acá los tiempos, yo creo que vamos a escuchar a Aura y escuchar al público que ya ha pedido la palabra y también en el internet. Bueno, pues varias cosas. La primera insisto, para mí también tiene mucho que ver con la formación en la danza y yo recargaría todo ahí, ¿no? Y en la formación educativa también del país, por así decirlo. Y coincido con con Nadia un chorro en el sentido de que cómo queremos que los bailarines tengan una creatividad, una imaginación, que se desdoblen en escena, que se apropien de lo que hacen, si estamos educando a que sepan que eso está mal y eso está bien, ¿no? O sea, coincido totalmente en eso. Y yo realmente fui formada en todo ese sentido, ¿no? En el sentido en que te dijeran, pues tienes que ir con un dietista a bajar de peso y tienes que ir a ballet para poder entrar al CNA, ¿no? Y ahí voy yo a mis 13 años a ir a clase de ballet otra vez, a pesar de que lo había dejado cuando cumplí 7 y dije ballet no más. Y pues regresé a ballet y fui con el nutriólogo y tuve periodos de anorexia y bla, 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 y terminé no siendo admitida en el CNA de todas maneras, ¿no? Yo creo que cuando yo llegué a Londres, ¿no? Y todavía en Nueva York también yo seguía con la misma idea, ¿no? La técnica, tomar 40.000 clases, estar súper fuerte, dar 4.000 giros, ¿no? Y cuando yo llegué a la entrevista me acuerdo muy bien, se llama Sonia Nguyen, y ella es como la preparadora física de los bailarines en The Place, bueno, en la escuela que se llama London Contemporary Dance School. Y me acuerdo que ella me entrevistó y me dijo, me pesó, me midió, ¿no? Y yo estaba así aterrada de, no, ahorita me van a sacar porque, o sea, ya pasé hasta la última etapa, pero me van a sacar por el peso, ¿no? Y le dije, yo sé que tengo que bajar de peso, pero prometo que voy a hacer dieta y ejercicio. Y ella se me quedó viendo y me dijo, número 1, cuando vengas, lo primero que tienes que hacer es ir al psicólogo. Número 2, lo único que tienes que hacer es ponerte fuerte, ¿no? Y a mí eso me cayó así como un 20, así de ¿qué? Y después encontrarme con una serie de maestros que jamás te corregían, que jamás te decían qué hacer, ¿no? Que solamente se paraban ahí, te daban la clase y una vez a la semana o una vez al mes te decían, te voy a dar retroalimentación, ¿cómo te has sentido? Y tú así, ¿cómo que yo cómo me he sentido, no? ¿Tú qué me tienes que decir? Tú dime, ¿no? Y esta demanda constante de dime hacia dónde voy, dime qué tengo que hacer. Y yo me di cuenta que yo estaba formada así, ¿no? Yo estaba formada a estar a la expectativa de que el maestro me dijera qué hacer.
Y si por algo decidí regresar acá era porque me di cuenta que yo había dado un giro de 360 grados, ¿no? Que yo me había dado cuenta que la pasión para mí por bailar estaba en mí y no dependía que un maestro me dijera qué hacer y no dependía de que me dijeran que estaba bailando bonito y me duró 3 años, ¿eh? Hasta el último año estuve todavía a la expectativa de que me aplaudieran, ¿no? Y cuando dejé eso a un lado y me empecé a bailar porque me nacía, se acercó la directora de la escuela y los maestros me dijeron, no sé qué estás haciendo, pero bien. No, y ya no tuvo el mismo efecto para mí, ni el mismo significado. Conseguí un trabajo en Italia y todo, pero para mí ya no era alimentar mi ego a través de eso, ¿no? Para nada. Y yo creo que eso, yo no conozco una mejor herramienta para mí que la improvisación. Y quizás era una ferrada, pero a mí cuando me pusieron a improvisar por horas y me dijeron, tú solo baila y encuentra quién eres a través de la danza, y tú solo muévete y encuentra cómo tú te mueves, a mí eso me movió el mundo, ¿no? Entonces yo sí invitaría a que en todas las escuelas de formación hubiera improvisación, porque para mí es la mejor herramienta para eso, ¿no? Y la otra que hablaba Nadia de los públicos, yo creo que mucho tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? Que todos lo han tocado. Tenemos una simbiosis como artistas con nuestro contexto. Y yo me he preguntado últimamente, ok, yo me alimento del contexto, ¿no? Mi familia, mis estudios, de dónde vengo, mis amigos, mis compañeros, la vida cotidiana, el metro, lo que sea. Yo me alimento de eso para crear. ¿Y yo qué estoy devolviendo al público, ¿no? Quizá mi sacrificio, mi costo a pagar es que el arte que yo hago es demasiado literal, quizás, ¿no? Y quizá es demasiado, para la gente de danza es como, pues eran cosas innecesarias, ¿no? Porque ya lo estabas diciendo con el cuerpo. Bueno, mi experiencia es que la gente que no hace danza y que va a ver lo que hago, siempre lo primero que me dice es que, a lo tuyo sí le entendí, ¿no? Realmente yo sí le estoy apostando, y apostándole a quizá nunca recibir una beca, ¿no? O a nunca ser aplaudida por el medio, no me importa. Yo le estoy apostando a que la gente que está allá afuera, que son detractores de la danza, digan, me llevo algo, lo que sea. Y quizá eso tenga que ser que no tenga un canon estético, ¿no? O quizá quieras decir que soy redundante, repetitiva y no me importa. Yo sé que lo que yo elijo, hacia el camino donde yo elijo ir, así como cada quien va a elegir su camino, es hacia ese, ¿no? Hacia que la audiencia se lleve algo real, ¿no? Aunque sea que entienda la historia de lo que quería yo decir, aunque sea simple, ¿no? Yo voy a retomar más un concepto, el del cuerpo fuerte. A mí sí, como coreógrafa y como intérprete, me parece que quien se pare en el escenario tiene que estar entrenado, así sea en escalar árboles, pero sí tienen que tener un cuerpo que responda, y que la improvisación es una excelente herramienta. Me parece excelente, o sea, yo la he usado y soy de lo más tradicional, pero y aún así la improvisación es importante, o sea, estoy de acuerdo, pero improvisas o sea, a menos de que te estés haciendo, bueno, hasta cuando lo haces contigo mismo, cuando estás trabajando con otro o contigo mismo, tienes que tener un cuerpo que pueda andar improvisando. A mí me ha tocado aquí alguien totalmente, no digo nombres, no digo país, pero tan desentrenada que se lastimó rodando por el piso y dices, no manches, o sea, mínimo sí, yo sí creo que tiene que haber un cuerpo y que tiene que estar bien, y que ese es parte del oficio. Bien, vamos a escuchar al público. Bueno, para que vean que estamos escuchando los del internet, no vamos a plantear las preguntas que nos han hecho porque eso significaría seguir respondiéndolas, ¿verdad? Pero sí comentarios para que los estamos escuchando. El Andy Fajardo dice, estoy escuchando a Aide y me gusta una postura y aportaciones que pasan del yo, de la experiencia solo personal, para abrir una visión de contexto, sujeto y contexto, arte y sociedad, para poder hacer un análisis de danza contemporánea. De utilizar la escena como medio de comunicación, ¿no? De medio de comunicación de pensamientos, ideas, de repente demasiado teóricas, eso como por un lado, y por otro lado,
la desbordada pasión de transmitir sentimientos o sensaciones. Para mí, creo que actualmente en México está sucediendo muchas cosas y que es muy grato. Respeto mucho la diversidad que hay actualmente, es muy gratificante. Lo que no entiendo y desgraciadamente no logro verlo en la escena es propuestas maduras. Hay pocas, a mi punto de ver. Hace falta como mucha consistencia en la investigación, en la madurez de cómo llevar o concluir la obra en una escena o en otro espacio. Hay muchas carencias, muchas de las veces creo que tiene que ver el momento, es decir, la persona que lo genera o es demasiado joven o la persona que lo genera es un poco ya más madura y que se obsesiona por utilizar los recursos que conoce, ¿no? En este sentido, yo sí propondría ser un poquito más abierto, la gente madura que vea las cosas de los jóvenes y los jóvenes que nos acerquemos a la gente con más experiencia y entablar este tipo de relaciones, ¿no? Eso por un lado. Y otro en lo particular que me inquieta mucho es como el propiciar la cercanía con otros públicos. Esto también es con otros estados, con otros sectores de la sociedad, ¿no? Personalmente me he dedicado a ser un poco revoltoso en propiciar actividades. Muchas veces hay ciertos egos que no nos dejan seguir desarrollando proyectos. Hay muchísimo trabajo en México, muchísimo. Yo les puedo decir que de repente es absurdo el trabajo que de repente ya no, uno no puede decir, ya no. Creo que hace falta más colaboración y más ser como honestos en el sentido de decir, ¿sabes qué? Eso yo no lo puedo dominar, pero conozco a alguien que está haciendo cosas que mira. Entonces, en ese sentido hay mucho que hacer. Es triste ver en provincia que siempre están invitando a la misma gente. ¿Por qué? Porque dicen más vale viejo por conocido que nuevo por conocer, pero no es un asunto de que su trabajo sea bueno, muchas veces limita a las nuevas generaciones. Yo me he encontrado con casos muy claros de gente que desgraciadamente en vez de desarrollar, de permitir el desarrollo o la aportación del desarrollo de los jóvenes, los está totalmente limitando, incluso bloqueando, y eso es como muy triste, ¿no? Entonces, que me gustaría mencionar es la cuestión de utilizar a las instituciones, utilizar la infraestructura existente para desarrollar los proyectos, no pelearnos, bueno, en este caso más para los jóvenes que de repente uno trae como muchas energías de hacer cosas, no decir no quiero la beca, ¿por qué no? Utilizarla, o sea, si está es para que se use, ¿no? Si hay tal apoyo en tal lugar, bueno, a alguien le va a tocar, ¿por qué no yo? Para hacer un proyecto en que beneficien a muchos o a otros estados, etcétera, ¿no? Entonces, más bien como aprender a utilizar las herramientas existentes, institucionales, para poder seguir desarrollando proyectos, ¿no? Finalmente esto tiene que seguir y yo sí creo que la pasión, o sea, está, ¿no? Muchas veces yo como gestor autodidacta llego con harta pasión y les digo, y afortunadamente me han dicho siempre sí, ¿no? Entonces creo que ya de entrada, digo, aquí los talleres se entiende que ha podido existir gracias a la pasión, ¿no? A la coherencia de decir, ¿sabes qué? Es necesario crear este espacio, es necesario seguir haciéndolo, ¿no? Si no, finalmente, pues no estaríamos aquí. Gracias. Bien. Ahorita le preguntamos si el maestro Miguel Ángel quiere decir algo, pero en el disfrute de las aportaciones de esta jornada, solamente no voy a concluir nada por la diversidad,
por la diversidad y la dificultad de lo planteado. Solamente pues pediría algún comentario de los participantes si quieren hacer para concluir, y si Miguel Ángel quiere hacerlo, no. Pero Tania Álvarez sí. Aunque no sea del tema. Muchas cosas muy importantes que han señalado diferentes participantes, pero yo, de necia, quiero tocar un punto que no tiene ahorita nada que ver con la cuestión creativa ni con nuestra pasión por la danza, tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo. Y vuelvo a insistir una vez más, porque hay una iniciativa importante, se están juntando firmas para pedir que el artículo, no sé qué número, beneficie a los creadores, y creo que es importante apoyar esa campaña, porque faltan firmas. Y nosotros somos muy buenos para hablar, pero a la hora de la acción no firmamos, no participamos, y no comentamos ni decimos que estamos hasta la madre, como dice Javier Sicilia, de las condiciones, bueno, del país, eso ni se discute, es un horror, pero de las condiciones en las que trabajan los compañeros. Es increíble que no haya condiciones en los foros, que no haya un médico de planta que resuelva problemas graves a la hora de las funciones, que la gente baile sin haber comido, sin tener ninguna posibilidad de ir a un médico y estar en condiciones propicias para desarrollar su carrera. Entonces, qué bueno que se están organizando, que se ha organizado esta mesa redonda. No es el tema, vuelvo a repetir, perdón por estar hablando de otra cosa, pero está en internet, sí, por internet hay que, no sé si todo el mundo tenga, pero sacar por lo menos la... Ahí se están, pero bueno, por lo menos tener ¿cómo se llama? La dirección de internet. Me parece que tenemos que volver a hacer un esfuerzo grande para ver las cosas, pues ni modo, las cosas concretas de la vida cotidiana de los bailarines. O sea, las condiciones de trabajo. Se han tocado temas que están muy relacionados. Por ejemplo, el asunto de las becas que decía García. Es una mafia, maestros. No es posible que siempre le den la beca a los mismos. Tú eres un suertudo maravilloso porque te la dieron a ti. Pero normalmente, o no sé si te la han dado, creo que no. Bueno, fue el premio nacional lo que ganaste, es otra cosa. Pero es una mafia y siempre se las reparten los mismos. Entonces resulta que los asesores que van a provincia a dar los cursos son los mismos de siempre, que ya saben cuál es su camino único para hacer coreografía. Entonces no puede ser. Pero eso lo tenemos que plantear, no sé dónde ni cómo, pero es un desastre el FONCA. Pues por supuesto. O sea, el sistema de becas le ha dado en la torre a la solidaridad que había entre los artistas de la danza hace 25 años. Ahora, yo me gano la beca porque digo que soy mejor que el de enfrente. Digo, no puede ser. ¿Quién valida el trabajo de los bailarines? ¿Quién lo valida? En fin, ese es otro asunto y habría que también entrarle, pero me refiero a que tendríamos que hacer todo un esfuerzo para volver a reagruparnos como gremio, independientemente de que sean muy jóvenes y súper novedosos en sus propuestas, que bueno, así debe ser, y por supuesto que los aplaudimos, pero la parte laboral es fundamental, muchachos. O sea, estamos repitiendo lo mismo, lo que decía no sé quién que llegó hace... Mirta Blostein, lo mismo de hace, no 20, 30, 40, 50 años, pero ya tenemos que volver a reagruparnos como trabajadores de la danza, volver a plantear nuestras necesidades de trabajo, de salud, de posible, ¿cómo se llama? Jubilación algún día, por favor. En fin, las cosas concretas, los problemas de salud, etc. No sé cómo ni por dónde, pero aquí seguramente se les va a ocurrir algo. Convoquemos a algo específico para la cuestión laboral. Gracias.
Yo voy a cerrar mi participación en esta mesa diciendo que esto que ha colocado Tania es parte de problematizar lo contemporáneo. Cuando hablaba de que invisibilizamos la praxis, justamente invisibilizamos todas estas cosas que conforman el quehacer artístico, que tienen que ver con las condiciones, contextos, herramientas, y justamente por invisibilizar la praxis y quedarnos en el terreno de la poiesis, resulta que tenemos, para mí desde mi perspectiva, una práctica artística que no está dialogando con los hombres y mujeres del aquí y el ahora. De muchas maneras, no quiere, una cosa que a mí me molesta mucho en escena es ver clases de civismo en escena, ¿no? Creo que el arte va por otro lugar, pero sí creo que hablar, para mí el que estas preguntas sean recurrentes es como en filosofía la reflexión sobre el ser. Bueno, la reflexión sobre el ser es una pregunta recurrente nodal en la filosofía, y a lo mejor la pregunta nodal desde nuestra perspectiva latinoamericana será preguntarnos cuál es el sentido de hacer danza Latinoamérica en nuestros países, en nuestros contextos, y desde esa perspectiva cómo problematizar todo lo que tiene que ver con la poiesis y la praxis de la danza. Entonces creo que lo que aflora aquí es la necesidad de seguirnos preguntando, porque esas preguntas se traducen en necesidad de cuestionar las currículas escolares, la necesidad de cuestionar las políticas públicas y la necesidad de cuestionar la práctica personal a partir de las cuales nos insertamos en el campo de la danza. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Nadie? Sí, desde luego, Tania no queda fuera de lugar el tema, pero luego si recordamos que hemos hecho mesas y siempre planteamos el contexto y la situación, y nos debíamos luego a menudo de la creación en mismo, reflexionar sobre la creación. Yo creo que esta mesa, lo que queda de, si yo pudiera, un punto concluyente, es que nos invita a muchas más reuniones, a muchas más reflexiones en la red, en las escuelas, en los foros, tratando estos temas, tratando los temas que tú has planteado de la seguridad social, de los incentivos fiscales, de las políticas culturales, de la educación artística, que sí, sería bueno. Pues anoche tuvimos la función a beneficio de Bernardo Benítez, que el otro tema es la seguridad social, que siempre tenemos que estar haciendo las funciones a beneficio, porque no alcanza el dinero cuando alguien tiene una emergencia de salud, o bueno, ni siquiera alcanza, es que no lo tiene, ¿no? No lo tiene. Entonces, sí es un tema y nos lo dejas como tarea, así como organizarnos. Está, como también lo mencionó, si la comunidad, hay una iniciativa ante la Cámara de Diputados para ampliar el beneficio que tiene el cine, que ya tiene el teatro, que se pueda aplicar en la danza a los estímulos fiscales para producir y difundir la danza, ¿no? Que ese es un tema que está. Hay una dirección, ¿cómo acceder? No, es más en Facebook, están los grupos, o para firmar, ¿no? Para firmar a través de un sitio que un guy hizo. O que contacten por Facebook. Ahí y dan el link, ¿no? Así hemos hecho. Efidanza, sí se llama Efidanza, y el otro tema también es una iniciativa que está con los senadores para un fideicomiso para la seguridad social, que ese no ha avanzado, porque ya saben, mientras se meten ya en las campañas políticas, o aquí una cosa más grave, bueno, que María Rojo, mientras se va a firmar una telenovela, pues no ha avanzado, ni modo. Pero sí, exactamente, si nosotros estamos presionando, las iniciativas no avanzan en las cámaras. Bueno, pero regresando al tema de la danza hoy, ¿qué pasa? Anunciar. ¿Qué anuncio? Todos los que se conectaron, todos los que hablaron, hicieron aportaciones. Saludos a todos, ¿sí? Mariana Arteaga, Yolanda Joali, perdón, Gloria Isabela, Enrique, Lorena López, Erandi Fajardo, Leonardo Schwartz, Beatriz Araiza, Gloria Isabela, Denia González, Andrea Armas, Samantha Arce, Seiba Danza,
Pues sí, es que estamos aprovechando, porque qué bueno que se conecte, ¿no? Alba Maya, Chuy Bautista, y... sí, efectivamente, las funciones, porque para el maestro Bernardo Benítez, para ayudarle a una necesidad que tiene de una operación de emergencia, hay funciones, faltan las de Fabián, faltan en el espacio de Fabián Lacher. ¿Cuándo va a ser? En Eiffel Dance, hoy y mañana, sábado y mañana a las 8 de la noche. Y también en la cantera. Sí, esto es porque lo que entre se va a aplicar a esta necesidad que... Sí, faltan 30,000 pesos. Bueno. Agradecemos la presencia, Federico Valdés, Nadia Lartigue, Aidela Chino, Patricia Mendoza, Aura López, Melissa Cisneros, Isabel Beteta. Eso es lo que no va a poder disfrutar, se los debemos a los que están conectados en internet, pero nos invitan un vino de honor. Gracias por estar con nosotros, hasta luego.